La lluvia caía como un telón espeso sobre la ciudad aquella noche. El agua golpeaba los vidrios del pequeño apartamento de Isabella con una insistencia que parecía burlarse de su cansancio. El edificio, de paredes apagadas y pasillos estrechos, olía a humedad y a silencio contenido. Isabella subía lentamente las escaleras con una bolsa de supermercado ligera, tan ligera como su bolsillo vacío. Cada escalón crujía bajo sus zapatos gastados, como recordándole el peso de todas las deudas que llevaba en los hombros. Al abrir la puerta, el aire tibio del hogar la recibió con el eco de risas infantiles. Mateo estaba sentado en el suelo, con un viejo atlas abierto frente a él. Sus dedos recorrían con avidez los contornos de países lejanos, como si en cada página pudiera escapar de la estrechez de aquellas paredes. Clara, en cambio, sostenía entre sus manos una mariposa de papel arrugada que había hecho en la escuela. La agitaba suavemente, susurrándole palabras secretas que solo ella parecía comprender. Isabella se detuvo en el umbral un instante. Sus ojos brillaban como dos luciérnagas en medio de la penumbra, y sin embargo, ella sentía que no podía darles la luz que merecían. Dejó la bolsa sobre la mesa, pan, leche y un par de manzanas. Mateo levantó la vista con ojos hambrientos de aventuras y preguntó con entusiasmo: «Mamá, ¿cuándo podremos viajar de verdad? ¿Cuándo veremos esos lugares del mapa?» Isabella tragó saliva. Sonrió débilmente, acariciándole el cabello, mientras ocultaba la punzada de dolor que esa pregunta le provocaba. «Algún día, hijo, algún día», murmuró con voz baja, como quien repite un mantra para no quebrarse. Clara, ajena a la tensión, dejó que su mariposa de papel volara en círculos imaginarios por la sala, y al detenerse junto a la ventana exclamó: «Los árboles dicen que pronto vendrá un regalo». Isabella sintió un escalofrío. Esa niña tenía la extraña costumbre de hablar con las cosas invisibles, y aunque a veces lo atribuía a la inocencia, en noches oscuras como esa, sus palabras resonaban como profecías. Sin embargo, la madre no podía permitirse soñar. Tenía los recibos acumulados sobre la mesita del comedor, recordándole que el alquiler estaba atrasado y que el sueldo de asistente apenas alcanzaba para lo básico. Se dejó caer en la silla, frotándose las manos ásperas, marcadas por el trabajo diario. En su pecho, un nudo de miedo palpitaba como un tambor. Miró a su alrededor, paredes despintadas, muebles heredados, lámparas parpadeando. Todo parecía hablarle de escasez, de límites, de imposibles. Durante un instante, pensó en rendirse, en aceptar que ese era su destino, sobrevivir sin esperar nada más. El sonido de la lluvia aumentó, como si el cielo llorara junto a ella. Isabella tomó aire profundo y fue hasta la habitación de los niños. Los observó dormir más tarde, acurrucados bajo mantas delgadas. Mateo con un libro abierto sobre el pecho, Clara abrazada a su mariposa de papel. Se inclinó y los besó suavemente en la frente. El amor que sentía por ellos era inmenso, pero también era un peso. ¿Cómo sostener ese mundo pequeño con recursos tan frágiles? De regreso a la sala, encendió una vela sobre la mesa. Era un hábito secreto, casi un ritual. Con la llama titilante frente a ella, cerró los ojos y susurró, como cada noche, 3 cosas por las que podía agradecer. Gracias por la risa de mis hijos. Gracias por el techo que todavía nos cubre. Gracias porque aún respiro y sigo aquí. No sabía por qué lo hacía. Quizás era una forma de sostenerse, un hilo invisible que la mantenía unida a algo más grande que sus miedos. Mientras murmuraba esas palabras, una calma extraña se filtró en su pecho. Por un segundo, la oscuridad pareció retroceder. Pero la realidad la alcanzó rápido. En la mesa, el sobre del alquiler seguía allí, como una sombra implacable. Isabella apoyó la frente en sus manos y lloró en silencio. Lágrimas densas, calientes, que caían sobre la madera. ¿Hasta cuándo?, se preguntó.
¿Hasta cuándo tendría que vivir con la angustia de no saber si mañana podría darles lo suficiente? Afuera, el viento silbaba entre las rendijas de la ventana. En ese murmullo, Isabella creyó escuchar un eco, una voz leve, casi imperceptible, que parecía decirle, «No te rindas todavía». Sacudió la cabeza, pensando que era producto de su agotamiento. Se levantó, apagó la vela y se acostó en el sofá, incapaz de dormir profundamente. La madrugada la encontró aún despierta, observando el techo con los ojos enrojecidos. Cada latido le recordaba el peso de la vida. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, debajo de las capas de miedo y resignación, quedaba una chispa diminuta, un susurro de fe. Esa chispa aún no lo sabía, pero pronto abriría la puerta a un giro inesperado. En ese instante, cuando la noche parecía más oscura, Clara murmuró dormida desde la habitación. «Mamá, los milagros llegan cuando menos se esperan». El corazón de Isabella se estremeció. Una lágrima rodó por su mejilla, y por primera vez en mucho tiempo, esa lágrima no era solo de dolor, sino también de un anhelo escondido. Afuera, la tormenta comenzaba a disiparse. La madre sola, acorralada por la vida, no podía imaginar que aquella frase infantil sería la primera nota de una sinfonía de cambios. Porque, en efecto, el fondo del pozo no era el final. Era el comienzo de la historia donde la magia estaba a punto de entrar. La mañana se abrió como un cuenco tibio después de la tormenta. El apartamento respiraba humedad y pan tostado. Las gotas detenidas en el vidrio parecían cuentas de oración. Isabella se levantó antes que los niños, encendió su pequeña vela y murmuró 3 gracias con voz de hilo. «Gracias por otra oportunidad. Gracias por Mateo y Clara. Gracias por la fuerza invisible que me sostiene». Al apagar la llama, una claridad tímida entró por la cocina. No era alegría, era apenas un margen en blanco donde, quizá, pudiera escribirse algo distinto. Mateo apareció con su atlas como quien porta un talismán. Clara, con la mariposa de papel reparada con cinta dorada. Desayunaron entre migas y complicidades silenciosas. Isabella los peinó sin prisa, estirando los mechones con dedos tibios. Cada hebra domada le devolvía la ilusión de poder ordenar el mundo. Tenía que llegar a la oficina, luego pasar por la escuela, estirar el dinero como una cuerda. Un día igual a tantos, pensó. Y sin embargo, había un murmullo en el aire, como si la realidad hubiera dejado una rendija abierta. Los últimos años de Isabella habían sido un campo de pruebas. Intentó una y otra vez encontrar un trabajo mejor, pero todo terminaba en decepciones. Primero, como vendedora en una tienda de ropa, le prometieron comisiones, crecimiento, horarios flexibles. La realidad fue otra, largas horas de pie, clientes hostiles y un jefe que inventaba excusas para no pagar. Después, la lanchonete de la esquina. Le aseguraron propinas abundantes, pero solo encontró grasa en la piel, pies hinchados y jornadas interminables. Llegaba tarde, extenuada, apenas con fuerzas para besar a Mateo y Clara. Más tarde, creyó en su talento de ilustradora. Aceptó encargos pequeños, dibujó hasta la madrugada, puso en cada trazo su ilusión. Pero los clientes desaparecían sin pagar, o regateaban hasta el último centavo. Lo que debía ser reconocimiento se convirtió en humillación. Hasta la pensión prometida por el padre de sus hijos resultó una farsa. Él mismo apenas sobrevivía, incapaz de ayudar. Isabella comprendió que estaba sola en la batalla. Y ese pasado de fracasos era lo que ahora la ataba a un trabajo precario como asistente administrativa. Poco dinero, ninguna proyección, pero al menos seguro. Con esa cadena de recuerdos, caminó hacia la parada del autobús. Pero ese día algo distinto ocurrió. En la parada del autobús, una intuición inesperada la hizo cambiar de rumbo. «Hoy tomaré el tren», se dijo, sin entender por qué. Caminó hasta la estación, sintiendo el sol abrirse paso entre nubes rotas. El andén olía a metal y café barato.
Compró un vaso de plástico y abrazó el calor como a un talismán. Cuando el tren llegó, se dejó arrastrar por la marea de cuerpos y encontró un asiento junto a la ventana. El vagón era un río de vidas anónimas, trajes apurados, mochilas pesadas, miradas que evitaban cruzarse. Ella apoyó la frente en el cristal y dejó que las fachadas grises pasaran como páginas gastadas. Frente a ella, una mujer mayor con abrigo verde y un pañuelo con lunas la observaba en silencio. Sus manos estaban llenas de anillos diminutos, como un lenguaje secreto de metales. En la tercera estación, la mujer se inclinó y susurró: «A veces, hija, el milagro se disfraza de oferta. Si lo miras con miedo, se cierra. Si lo miras con gratitud, abre una puerta». Antes de que Isabella pudiera reaccionar, la mujer bajó. Sobre el asiento contiguo quedó un sobrecolor crema, con una palabra escrita a mano: «Oferta». El corazón de Isabella dio un vuelco. Miró alrededor. Nadie parecía haber notado nada. Tomó el sobre. Dentro había una tarjeta de un estudio de arquitectura. Buscamos mirada creativa para ilustraciones. Honorarios por pieza. Enviar muestras a este correo. Abajo, un número de teléfono y, en letra mínima: «Si esto llegó a tus manos, es porque ya estás lista». La risa le brotó entre lágrimas. «Esto es un engaño, o un milagro», pensó. La vieja voz del miedo se alzó: «No eres suficiente». Por un instante quiso dejar el sobre en el asiento. Pero recordó su ritual de gratitud y, en un susurro, preguntó: «Universo, ¿qué más es posible hoy?». Guardó la tarjeta en su mochila, como quien guarda un secreto. En la oficina, las carpetas se apilaban y la fotocopiadora suspiraba, pero en su mente solo rebotaba la palabra oferta. A la hora del almuerzo subió a la azotea. El cielo, despejado, parecía recién estrenado. Sacó la tarjeta y la miró una y otra vez. Sus dedos temblaban sobre el celular. Escribió un borrador: «Gracias, pero no tengo experiencia suficiente». Una renuncia anticipada. El viento se llevó la hoja donde había escrito la negativa, haciéndola volar como mariposa torpe. Isabella rió. Quizá era una señal. Respiró hondo y redactó otro mensaje: «Hola, soy Isabella Ramírez. No tengo portafolio profesional, pero adjunto algunos bocetos. Me gustaría saber más». Lo dejó en borradores. El dedo vacilaba sobre el botón de enviar. El tren de los «y sí» la invadió. «¿Y si se ríen? ¿Y si me rechazan?». Pero una voz más suave respondía: «¿Y si dicen que sí? ¿Y si este es el comienzo?». Al final de la jornada, revisó el celular. Un mensaje inesperado brillaba en la pantalla: «Hola, Isabella. Soy Alejandro. Recibí tu nota. Si te resuena, podemos hablar esta noche a las 19 horas. Si no, confío en tu tiempo». Ella se quedó helada. Juraría que no había enviado nada. Revisó la carpeta de borradores. El correo seguía allí, intacto. No entendía cómo había llegado. Pero, en el fondo, no hacía falta entender. La idea de una videollamada la asustaba. Pensó en negarse, pero otro mensaje llegó: «Si prefieres, mándame solo un audio contándome que te gusta dibujar. No hace falta cámara». Isabella cerró los ojos. Clara solía decir que los árboles respondían en susurros. Quizá era hora de escuchar. De camino a casa, pasó por la escuela. Mateo corrió hacia ella agitando su atlas. Clara, saltando, le dijo: «Hoy el viento me dijo que sí». Isabella las abrazó fuerte. Al subir la escalera, Doña Estrella la saludó desde sus macetas. «Las palabras grandes prueban los corazones, niña. Si el tuyo late fuerte, es porque ya está respondiendo». Esa noche, en el balcón iluminado por una sola vela, Isabella grabó un audio. Contó que amaba dibujar mapas y casas, que soñaba con luces y sombras. Concluyó, temblando: «Si le sirve mi mirada,
aquí estoy. Envió el mensaje. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que soltaba un peso antiguo. La respuesta llegó como un faro. Gracias, Isabella. Tu voz tiene luz. Mañana te envío el primer encargo. Ella apoyó la frente en la baranda. Afuera, la ciudad titilaba con miles de ventanas. Y supo, en lo más profundo, que esa oferta que casi rechazó era la cuerda que empezaba a sacarla del pozo. La noche respiraba un silencio extraño. Isabella no lograba conciliar el sueño. El sobre con la palabra oferta descansaba sobre la mesa, iluminado por la llama de una vela, como si fuera un objeto sagrado o un presagio imposible de ignorar. Había grabado aquel audio, lo había enviado, y sin embargo, en su interior el miedo y la esperanza bailaban como dos sombras rivales. Se levantó, caminó descalza por el suelo frío y abrió la ventana. El aire nocturno traía perfume de jazmines. Desde la casa contigua, unas luces diminutas parpadeaban en los cristales, mezcladas con el destello de decenas de velas y lámparas pequeñas. Era la casa de Doña Estrella, la vecina que siempre parecía vivir en un mundo paralelo, poblado de gatos, plantas y símbolos. Isabella la observó unos instantes. Allí estaba, sentada en su mecedora, con un chal color violeta y un gato enroscado en el regazo. Una fuerza misteriosa la impulsó a bajar. Tomó un suéter, salió al pasillo y llamó suavemente a la puerta de madera. Esta se abrió casi de inmediato, como si la estuvieran esperando. Sabía que vendrías, niña, dijo Doña Estrella, con una sonrisa que parecía llevar siglos de sabiduría. La noche te trajo hasta mí. El interior de la casa era un pequeño universo, estanterías repletas de frascos, plantas colgantes que parecían susurrar entre ellas, velas encendidas en rincones estratégicos y un aroma a canela y lavanda flotando en el aire. Isabella se sintió acogida de inmediato, como si hubiese entrado en un refugio secreto. Se sentó frente a la anciana. El gato, de ojos amarillos, se estiró sobre la mesa, desplazando una baraja de cartas antiguas. Isabella respiró hondo y, con voz temblorosa, le contó lo sucedido en el tren, la mujer del abrigo verde, la frase misteriosa, el sobreencontrado y la respuesta que había recibido. Doña Estrella la escuchó sin interrumpir, moviendo apenas la cabeza como si confirmara algo que ya sabía. Cuando Isabella terminó, la anciana cerró los ojos y permaneció en silencio durante un largo instante. Luego, tomó una ramita de romero, la acercó a la vela y dijo: «El universo ya respondió a tus susurros de gratitud. ¿Recuerdas cada noche cuando agradeces 3 cosas? Tus palabras viajaron como semillas al cielo, y hoy comienzan a florecer. La pregunta es, ¿te atreverás a aceptar lo que pediste o volverás a cerrarte?» Isabella sintió que el corazón se le aceleraba. Quiso responder, pero la garganta se le cerró. La anciana continuó: «El miedo es un disfraz antiguo, hija. Siempre intenta engañarnos para que no crucemos el umbral. Pero escucha bien, las ofertas que parecen demasiado grandes para nosotros son las que más nos pertenecen». El silencio se hizo denso. Isabella bajó la mirada, recordando todas las veces que había renunciado a sus sueños de escribir o diseñar porque se convencía de no tener tiempo, de no ser suficiente. Sintió una punzada de vergüenza. ¿Y si fracaso?, murmuró. Doña Estrella soltó una carcajada cálida, como un estallido de campanas suaves. «Ay, niña, ¿y si vuelas? ¿Y si ese fracaso que temes es, en realidad, el camino que te llevará a la vida que mereces? Pregúntale al universo, ¿qué regalo estoy rechazando que podría cambiarlo todo?» La frase quedó flotando como un hechizo. Isabella la repitió en voz baja, probando su sabor. ¿Qué regalo estoy rechazando que podría cambiarlo todo? Sintió un escalofrío recorrerle la piel. En ese momento, Clara entró corriendo desde la puerta abierta. La pequeña, descalza y risueña, llevaba en las manos su mariposa de papel. «Mamá», dijo, señalando el techo lleno de plantas,
Las hojas dicen que debemos decir sí. Isabella se sorprendió. Doña Estrella sonrió, acariciando la cabeza de la niña. Los niños escuchan donde los adultos dudan. No ignores la voz que habla a través de ella. El reloj de pared marcó la medianoche. Isabella se despidió, agradeciendo con un abrazo tímido. Al salir, la brisa nocturna le acarició el rostro como una bendición. Subió las escaleras hacia su departamento con la sensación de que había recibido un mensaje directo del destino. Esa noche, antes de dormir, encendió su vela y repitió la frase como un mantra: ¿qué regalo estoy rechazando que podría cambiarlo todo? La pregunta se convirtió en un portal abierto. Aunque el miedo aún la rodeaba, una chispa de certeza brillaba en el fondo de su pecho. Mateo se despertó a mitad de la madrugada y la encontró escribiendo en un cuaderno olvidado. Bocetos de casas, mapas inventados, colores que nunca se había atrevido a mostrar. Él la miró con ojos de asombro. «Mamá, tu mano parece tener fuego». Ella sonrió, con lágrimas silenciosas. Quizá, después de todo, el universo estaba hablándole a través de muchas voces. Una anciana de ojos brillantes, una niña que conversaba con árboles, un hijo curioso que soñaba con mundos lejanos. Y quizá había llegado el momento de escuchar. La madrugada la envolvió con un silencio distinto, no de derrota, sino de espera. Afuera, en la casa de Doña Estrella, una lámpara permaneció encendida, como un faro que velaba su decisión. Isabella se acostó con el sobre en las manos. No lo soltó. Y aunque aún no lo sabía, esa noche había dado el primer paso, reconocer que la magia ya había comenzado. El amanecer trajo un resplandor dorado que se filtraba por las cortinas del pequeño departamento. Isabella abrió los ojos con la sensación de que el día la observaba, expectante. En la mesa aún descansaba el sobrecrema con la palabra oferta, y su sola presencia era suficiente para hacerle latir el corazón más rápido. La frase de Doña Estrella resonaba como un eco persistente: las ofertas que parecen demasiado grandes para nosotros son las que más nos pertenecen. Durante el desayuno, Mateo devoraba pan con mermelada mientras le hablaba de un mapa que estaba dibujando, lleno de islas inventadas. Clara, por su parte, agitaba su mariposa de papel y decía: «Hoy el viento sopla distinto, mamá. Dice que si abres la ventana, entra la suerte». Isabella sonrió, intentando no dejar ver su nerviosismo. Acarició la cabeza de los dos, mientras los preparaba para la escuela. Supo que el momento de decidir había llegado. Cuando regresó al departamento, se quedó de pie frente a la mesa. Encendió la vela de su ritual y preguntó en voz baja: «Universo, ¿qué más es posible si digo que sí?». El silencio parecía contener la respuesta. Con las manos temblorosas, tomó el celular y abrió la conversación. El mensaje de Alejandro seguía allí, esperando. Por un instante, pensó en borrarlo todo, en fingir que nunca había sucedido. Pero algo en su interior, más fuerte que el miedo, la empujó hacia adelante. Escribió: «Buenos días. Soy Isabella. Acepto. Dígame cómo empezamos». Apretó enviar. Y en ese pequeño gesto, como un clic imperceptible, cambió el rumbo de su vida. El celular vibró apenas unos minutos después. La respuesta era breve, pero cálida. «Gracias, Isabella. Sabía que dirías que sí. Nos vemos hoy a las 17 horas en mi estudio. Te esperaré con el material». El corazón le dio un salto. Sintió vértigo, como quien pisa un puente suspendido en el aire. Pasó el resto del día en la oficina con los nervios desbordados. Cada carpeta que firmaba, cada llamada rutinaria, parecía lejana, irreal, como si ya no perteneciera a ese mundo. A las 5 en punto, llegó al estudio de arquitectura. El edificio tenía paredes altas cubiertas de enredaderas y ventanas abiertas por donde entraba la luz de la tarde. Isabella se detuvo unos segundos antes de entrar, respirando hondo, sintiéndose diminuta.
Pero el recuerdo de sus hijos la empujó. Esto no es solo por mí. Es por ellos. Al abrir la puerta, se encontró con un espacio amplio, con planos extendidos, libros de arte y maquetas iluminadas por lámparas cálidas. El aire olía a madera recién cortada y a café. Y allí estaba él, Alejandro, de pie junto a una mesa de dibujo. Tenía una mirada serena, de esas que parecen escuchar incluso antes de hablar. «Bienvenida, Isabella», dijo con una sonrisa tranquila. «Gracias por atreverte a venir». Ella bajó los ojos, sintiendo el rubor subirle al rostro. «No estoy segura de estar a la altura», susurró. Alejandro negó suavemente con la cabeza. «La altura la decide tu mirada. He visto tus bocetos. Tienes algo que no se aprende en ninguna escuela. Alma en los trazos. Eso es lo que necesito». Isabella contuvo el aliento. Nadie había hablado de su trabajo con tanta convicción. Sentía que sus dibujos eran solo juegos privados, cosas sin valor. Y sin embargo, allí estaba ese hombre, arquitecto reconocido, diciéndole que su alma era suficiente. Le mostró un proyecto, un conjunto de planos de una casa ecológica que necesitaba ilustraciones artísticas para una exposición. Los detalles eran complejos, pero Alejandro hablaba con pasión, como si cada línea fuera una semilla de futuro. Isabella lo escuchaba con atención, entre fascinada y temerosa. «Quiero que tú les des vida», dijo él, extendiéndole las hojas. «No busco perfección técnica. Busco la verdad de tu trazo». Ella apretó las manos contra el papel, como si sostuviera un tesoro. Las dudas rugieron dentro de ella. «No puedo, no sé, es demasiado». Pero entonces recordó la pregunta de Doña Estrella. «¿Qué regalo estoy rechazando que podría cambiarlo todo?». Respiró hondo. Y con un hilo de voz, dijo: «Lo haré». Alejandro asintió, satisfecho, como si hubiese estado esperando exactamente esa respuesta. «Ese es tu primer sí. Y verás cómo abrirá muchos más». Isabella salió del estudio al caer la tarde. El cielo estaba teñido de naranja y violeta, y por primera vez en mucho tiempo, el horizonte no parecía un muro, sino una puerta abierta. Caminó con paso ligero, casi flotando. En el bolsillo llevaba los planos, y en el corazón, un fuego recién encendido. Al llegar a casa, Mateo corrió a verla. «¿Y bien, mamá?». Ella lo levantó en brazos, riendo con lágrimas en los ojos. «Hoy dije que sí, hijo. Y creo que fue el comienzo de todo». Clara, agitando su mariposa de papel, exclamó: «Lo sabía. Los árboles me lo dijeron esta mañana». Esa noche, mientras los niños dormían, Isabella extendió los planos sobre la mesa. Sacó sus lápices, los mismos que guardaba desde la juventud, y comenzó a trazar. Cada línea era un suspiro liberado, cada color, una oración de gratitud. Y en medio de la madrugada, con la vela encendida y el corazón vibrando, entendió que había dado el paso más difícil, decir sí cuando todo en ella quería huir. El primer sí no era solo a un trabajo, sino a la vida misma. Y aunque aún no podía verlo, esa pequeña decisión era el portal hacia un renacimiento que transformaría todo su destino. La primera noche frente a los planos fue como abrir una puerta que llevaba años cerrada. Isabella se sentó en la mesa, con una taza de té que ya se había enfriado y una vela encendida que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Los niños dormían, y el silencio era un manto protector. Extendió los papeles que Alejandro le había entregado y acarició las líneas con la yema de los dedos, como quien toca un instrumento antiguo. Hacía mucho que no sentía esa mezcla de miedo y excitación, la sensación de estar a punto de crear algo que importaba. Sacó sus lápices, gastados por el tiempo, y comenzó a dibujar. Cada trazo parecía devolverle un pedazo de sí misma que había olvidado. Los techos y ventanas se convertían en sueños, los caminos en esperanzas, y las sombras en confesiones íntimas. En algún momento perdió la noción de las horas. La madrugada la encontró aún despierta,
con papeles esparcidos como alas alrededor suyo. Cuando finalmente apoyó la cabeza sobre la mesa, sus labios murmuraban: «Gracias, gracias, gracias». A la mañana siguiente, el cansancio pesaba, pero había en su rostro una luz diferente. Mateo la observó curioso mientras desayunaban. «Mamá, ¿qué estabas haciendo anoche? Tu puerta estaba entreabierta y vi luces como estrellas». Isabella sonrió y le mostró uno de los bocetos. Mateo abrió los ojos de par en par. «Es como un mapa secreto», dijo, fascinado. «¿Puedo ayudarte a inventar nombres para los caminos?». Clara se acercó con su mariposa de papel y la posó sobre el dibujo. «Mamá, tus manos brillan». Isabella sintió un nudo en la garganta. Esas palabras eran más que un halago infantil, eran un espejo de lo que estaba renaciendo dentro de ella. Esa misma tarde, envió las primeras ilustraciones a Alejandro. Esperó con el corazón en un puño, repasando una y otra vez los archivos como si pudiera corregir lo irreparable. La respuesta llegó minutos después. «Isabella, esto es más de lo que imaginaba. Tu trazo tiene vida. Gracias por atreverte». Las lágrimas le brotaron sin permiso. Se cubrió la boca para no sollozar demasiado alto. No recordaba la última vez que alguien había validado su talento de esa manera. Los días siguientes se convirtieron en un ritual secreto. Isabella cumplía con su jornada en la oficina, atendía a sus hijos, y al caer la noche, encendía su vela y se sumergía en dibujos. La rutina que antes era peso comenzó a llenarse de un nuevo aire. Incluso los pasillos grises del trabajo parecían menos opresivos porque en su mente la esperaba un mundo de líneas y colores. Y entonces ocurrió el primer pequeño milagro tangible. Alejandro, satisfecho con su labor, le transfirió el pago del primer encargo. No era una fortuna, pero para Isabella era como encontrar agua en medio del desierto. Con ese dinero pudo comprar comida abundante y pagar parte de las deudas que la asfixiaban. Al salir del mercado con bolsas llenas, se detuvo un momento en la vereda, cerró los ojos y susurró al cielo: «Gracias. ¿Qué más es posible ahora?». Cuando llegó a casa, los niños corrieron hacia ella al ver la mesa rebosante de frutas, pan y dulces que hacía tiempo no podían permitirse. Mateo saltaba de alegría, y Clara, abrazando una manzana roja, dijo: «Sabía que los árboles tenían razón. Dijeron que pronto habría regalos». El apartamento comenzó a transformarse poco a poco. No porque cambiara la pintura de las paredes o llegaran muebles nuevos, sino porque la atmósfera se llenó de risas. Isabella sentía que una corriente invisible se movía alrededor de ellos, abriendo espacios donde antes solo había angustia. Una tarde, Alejandro la llamó por teléfono. Su voz era serena, casi musical. «Isabella, tu trabajo está despertando algo en el proyecto. ¿Podrías reunirte conmigo para ver la siguiente fase?». Ella titubeó. El miedo regresó por un instante. Pero recordó la frase de Doña Estrella: «El miedo es un disfraz antiguo». Entonces respondió con firmeza: «Sí, claro». Esa reunión fue diferente. Alejandro le mostró nuevas ideas, y le pidió que aportara su propia visión, no solo que ilustrara lo que él había diseñado. Isabella se sorprendió de escuchar su propia voz dando sugerencias, corrigiendo ángulos, proponiendo detalles. Él la escuchaba con atención, como si cada palabra tuviera peso. Esa validación fue otro milagro. Esa noche, al regresar, Isabella encendió su vela y escribió en su cuaderno: «Hoy me escucharon. Hoy mi voz importó». Con cada paso, los milagros se encadenaban: un pago inesperado, un elogio sincero, un gesto de confianza, una sonrisa luminosa de sus hijos. Eran cosas pequeñas, pero juntas formaban un río que empezaba a empujarla hacia una orilla distinta. Un sábado por la mañana, Mateo organizó una exposición en la sala. Pegó los dibujos de su madre en las paredes, invitó a Clara y a sus muñecas como público. Isabella, riendo,
Fingió cortar una cinta imaginaria. Clara, con solemnidad infantil, declaró: «Esta es la casa donde vive la magia». Y por primera vez en años, Isabella no lo dudó. Sí, allí estaban haciendo algo mágico. Esa noche, al recostarse, pensó en todo lo que había cambiado en apenas unas semanas. Recordó el pozo oscuro del que venía y sintió gratitud por haberse atrevido a dar aquel primer sí. Porque gracias a ese gesto mínimo, la vida empezaba a responder con ecos de abundancia. Se quedó dormida con una certeza tibia en el pecho: los milagros no llegan solos. Llegan encadenados, como estrellas que se encienden una a una en un cielo antes vacío. Y ella, por fin, había aprendido a mirar hacia arriba. Las noches de Isabella ya no eran iguales. Antes, el silencio después de acostar a los niños era un vacío oscuro, una grieta que la tragaba en pensamientos de miedo y cansancio. Ahora, ese mismo silencio se había transformado en un santuario secreto. Encendía su vela, extendía los papeles y dejaba que los lápices trazaran caminos donde la esperanza podía respirar. Una madrugada, mientras observaba la llama titilar, recordó las palabras de Doña Estrella: «Tus susurros de gratitud son semillas que viajan al cielo». Hasta entonces, aquel pequeño ritual nocturno, dar gracias por 3 cosas antes de dormir, había sido solo un gesto instintivo, un modo de aferrarse a algo. Pero en los últimos días había empezado a sospechar que esas palabras eran más poderosas de lo que imaginaba. Tomó su cuaderno y escribió: «Gracias por este techo que hoy se siente menos pesado. Gracias por las risas de Mateo y Clara que llenan la casa. Gracias porque alguien cree en mi trabajo». Luego, sin saber por qué, añadió: «Universo, ¿qué más es posible que aún no he considerado?». Sintió un estremecimiento. No era una súplica ni un pedido desesperado, era una invitación, una puerta que dejaba abierta. Cerró el cuaderno y, con el corazón ligero, se fue a dormir. Al día siguiente, en la oficina, ocurrió lo inesperado. Una compañera que rara vez le dirigía la palabra se acercó con timidez. «Isabella, escuché que dibujas. Mi hermano busca a alguien para ilustrar un folleto. ¿Quieres que le dé tu contacto?». Isabella quedó paralizada unos segundos. ¿Podía ser coincidencia? ¿O era la respuesta a esa pregunta lanzada al universo la noche anterior? Su voz salió entrecortada. «Sí, claro, gracias». Esa tarde, recibió un mensaje del hermano de su compañera, y al final de la semana, ya tenía un segundo encargo. El pago era modesto, pero suficiente para comprar zapatos nuevos para Mateo y un abrigo cálido para Clara. Cuando los niños los recibieron, rieron como si fueran tesoros. Isabella los miraba y sentía que algo invisible había comenzado a tejer milagros alrededor suyo. Esa noche, encendió la vela con manos emocionadas y susurró: «Gracias, gracias, gracias. Universo, ¿qué regalo estoy dispuesta a recibir hoy?». Las palabras parecieron vibrar en el aire. Cerró los ojos y se imaginó como un campo abierto, listo para acoger semillas de abundancia. Al día siguiente, Alejandro la llamó: «Isabella, tus ilustraciones han causado impresión. Un colega quiere conocerte para un proyecto más grande. ¿Tienes tiempo esta semana?». Ella apretó el teléfono contra el pecho. Recordó las dudas que la habían paralizado tantas veces, y comprendió que cada sí abría una nueva puerta. Respondió con voz firme: «Claro que sí». Los pequeños milagros se encadenaban con una precisión casi mágica. Isabella comenzó a notar que cuanto más agradecía, más razones encontraba para agradecer. La nevera ya no estaba vacía, el hogar se llenaba de aromas de comida sencilla pero abundante, y hasta las paredes parecían más luminosas. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con un dibujo, él le dijo: «Mamá, siento que ahora vivimos en una casa que respira. Antes estaba dormida, y ahora está despierta». Isabella lo abrazó, conteniendo las lágrimas. «Clara,
como siempre, añadió un toque mágico. Los árboles dicen que cuando dices gracias, las hojas aplauden y mandan regalos escondidos. El corazón de Isabella se ensanchó. Sí, así lo sentía, que cada palabra de gratitud era un aplauso silencioso al universo, y que éste respondía enviándole sorpresas envueltas en coincidencias. Poco a poco, la práctica de agradecer dejó de ser un esfuerzo para convertirse en un hábito natural, como respirar. No se trataba de negar las dificultades, las deudas aún existían, la rutina laboral seguía siendo pesada, pero la gratitud era un filtro que iluminaba incluso lo pequeño, el aroma del café por la mañana, el calor de una manta, una sonrisa inesperada en la calle. Isabella comenzó a experimentar algo nuevo: confianza. Una confianza tímida, frágil, pero real. Y esa confianza la impulsaba a preguntar cada noche: ¿qué milagro puede aparecer hoy? ¿Qué regalo estoy lista para reconocer? Y, como si la vida se divirtiera jugando con ella, siempre aparecía algo: una oportunidad, un elogio, un alivio económico, o incluso un gesto de ternura de sus hijos que le recordaba el motivo de todo. Un sábado, mientras tendía ropa en el balcón, doña Estrella le habló desde su jardín. Veo luz en tus ojos, niña. La gratitud es el idioma que los milagros entienden. Sigue hablándolo y no te detengas. Isabella sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió una sobreviviente, sino una mujer en camino hacia algo grande. Esa noche, antes de dormir, abrazó a sus hijos y pensó: la magia de la gratitud no es esperar algo enorme, sino descubrir que lo enorme se esconde en lo pequeño. Y cuando lo pequeño se honra, lo grande llega sin pedir permiso. Con esa certeza, cerró los ojos. La vela seguía encendida, arrojando una luz suave sobre los planos y dibujos. Y en ese resplandor, Isabella sintió que el universo sonreía con ella. El amanecer de aquel lunes tenía un aire distinto. Isabella lo percibió apenas abrió la ventana. El viento traía un murmullo nuevo, como si las hojas de los árboles estuvieran susurrando una noticia que ella todavía no sabía descifrar. Preparó café, puso pan en la mesa y despertó a los niños con caricias suaves. Mientras ellos desayunaban, Isabella repasaba mentalmente las tareas del día. Parecía una jornada normal, y sin embargo, su pecho latía con un nerviosismo inexplicable. A media mañana, mientras revisaba papeles en la oficina, sonó su teléfono. El nombre de Alejandro iluminó la pantalla. Dudó un instante antes de contestar, con las manos frías. «Hola, Isabella», dijo él con esa voz serena que siempre transmitía calma. «Quiero proponerte algo. Tus ilustraciones han causado una impresión increíble. Dentro de 2 semanas inauguramos una exposición que une arquitectura y arte. Me gustaría que mostraras tus dibujos allí». Las palabras golpearon el corazón de Isabella como un trueno. Ella se quedó en silencio, con el bolígrafo detenido en el aire. «Yo», logró decir, casi en un susurro. «Alejandro, yo no estoy lista para algo así». Él hizo una pausa breve, pero firme. «Precisamente porque lo dices, sí lo estás. El mundo merece ver lo que haces». Colgó la llamada y se quedó inmóvil frente a su escritorio. La oficina seguía con su ruido habitual: teléfonos que sonaban, teclados apurados, el ventilador zumbando. Pero Isabella ya no escuchaba nada. Dentro de ella, solo había un eco: exposición. Mostrar mis dibujos. ¿Y si me critican? ¿Y si descubren que no soy profesional? ¿Y si hago el ridículo? Esa noche, la cena fue silenciosa. Mateo la observaba con atención. «Mamá, ¿por qué tienes esa cara rara?» Isabella suspiró y acarició su mejilla. «Hoy me invitaron a mostrar mis dibujos en una exposición, pero no sé si puedo hacerlo. Tengo miedo». Mateo abrió su atlas, lo puso sobre la mesa y señaló con el dedo un continente. «Mira, mamá. Siempre dices que los mapas nos muestran lugares que existen aunque todavía no hayamos estado allí.
¿Y si esta exposición es tu mapa? ¿Y si es el lugar al que tienes que llegar? Las palabras de su hijo la conmovieron. Clara, que escuchaba en silencio, colocó su mariposa de papel junto al plato. Los árboles me contaron que las flores ya te esperan. Mamá. Solo falta que abras la puerta para entrar en el jardín. Isabella tragó saliva. Esa niña siempre lograba decir frases que parecían mensajes de otro mundo. Más tarde, buscando claridad, se dirigió a la casa de Doña Estrella. Desde la vereda ya percibía el resplandor cálido que emanaba por las ventanas. Al entrar, el aroma de hierbas y velas la envolvió como un abrazo invisible. La anciana la esperaba sentada en su mecedora, rodeada de gatos y plantas. Tu rostro habla por ti, niña, dijo con voz grave. ¿Qué ventana estás a punto de cerrar por miedo? Isabella se dejó caer en una silla y le contó la propuesta de Alejandro, su temor a mostrarse, la voz que en su interior repetía que no era suficiente. Doña Estrella escuchó en silencio, y luego levantó una ramita de romero hacia la vela. El universo te ha abierto una puerta luminosa. ¿De verdad quieres cerrarla solo porque tiemblas? Pregúntale, ¿qué energía, espacio y conciencia puedo ser para mostrarme con alegría y facilidad? Haz de esa pregunta tu llave. Isabella repitió las palabras en voz baja, y sintió un leve escalofrío, como si el aire mismo confirmara que algo había cambiado. Esa noche, frente a su vela, escribió en su cuaderno. Gracias por esta oportunidad. ¿Qué más es posible que aún no imagino? ¿Qué regalo estoy lista para recibir si digo que sí? Los días siguientes fueron un torbellino. Isabella continuaba con la rutina de la oficina y el cuidado de los niños, pero cada momento libre lo dedicaba a trabajar en nuevos bocetos. Sus manos parecían guiadas por una energía distinta. Mateo la acompañaba inventando nombres fantásticos para los espacios que ella dibujaba, como si fueran territorios mágicos en un mapa secreto. Clara cantaba a su mariposa y decía que pronto volaría en una sala llena de luces. Una tarde, mientras dibujaba, Isabella se detuvo para observar a sus hijos. Ellos la miraban con ojos brillantes, llenos de orgullo, y comprendió que no podía dar marcha atrás. Si no aceptaba, no solo se negaba a sí misma, también a ellos, que necesitaban verla florecer. La mañana de la exposición llegó con un aire fresco. Isabella eligió un vestido sencillo que guardaba para ocasiones especiales. Sus manos temblaban mientras se peinaba frente al espejo. En su pecho, el miedo y la emoción convivían como dos fuegos enfrentados. Antes de salir, encendió su vela y susurró. Gracias por este momento. ¿Qué más es posible? Al llegar a la galería, se encontró con un espacio amplio, paredes blancas y luces doradas que bañaban cada rincón. Gente hablando, risas, murmullos. Isabella sintió que las piernas le flaqueaban. Pero entonces vio sus dibujos colgados en los muros, enmarcados, respirando vida propia. Se acercó lentamente, tocando los marcos como si fueran espejos de su alma. Alejandro apareció a su lado. Mira a tu alrededor, Isabella. Esto ya es tuyo. El corazón le golpeaba el pecho. Los visitantes se acercaban, comentaban sus ilustraciones con admiración, preguntaban por su proceso creativo. Isabella, tímida al principio, empezó a hablar. Y al hacerlo, descubrió que su voz no temblaba. Contaba cómo cada línea era un pedazo de esperanza, como los colores nacían de sus noches en vela, como el amor por sus hijos estaba escondido en cada trazo. Mateo y Clara corrían por la sala, orgullosos. Él señalaba los dibujos diciendo los hizo mi mamá, y ella agitaba su mariposa de papel frente a las luces, convencida de que pronto echaría a volar de verdad. Isabella los observó y se llenó de una gratitud inmensa. Al final de la noche, los aplausos resonaron cuando Alejandro la presentó como una de las artistas de la exposición. Isabella no pudo contener las lágrimas. En ese instante comprendió que había cruzado un umbral.
Ya no era solo la madre cansada que sobrevivía día a día, era también una mujer que se atrevía a mostrar su luz al mundo. De regreso a casa, el aire nocturno acariciaba su rostro. Los niños dormían en sus brazos, agotados pero felices. Isabella caminaba con pasos firmes, llevando en el pecho una certeza nueva. Había abierto la primera gran puerta de su destino. Y esa puerta, aunque la había hecho temblar, la conducía hacia un jardín donde, al fin, la primavera la esperaba. La noche después de la exposición, Isabella no pudo dormir. Se quedó tendida en el sofá, con los ojos abiertos en la penumbra, mientras el resplandor de la calle se filtraba a través de las persianas y dibujaba líneas pálidas en el techo. Cada vez que cerraba los ojos, regresaban los aplausos, las miradas curiosas de la gente, las palabras de Alejandro presentándola como artista. Era como si un sueño hubiese atravesado la realidad. Pero junto a esa memoria luminosa, el miedo también se deslizaba. ¿Y si fue suerte? ¿Y si mañana descubren que no valgo? ¿Y si este brillo dura solo un instante? El amanecer llegó con un gris tenue. Isabella preparó café en silencio, con las manos un poco temblorosas. Mateo entró en la cocina con su atlas abierto. Sus ojos brillaban como si supiera algo que ella aún no había entendido. «Mamá», dijo, señalando un dibujo de un globo aerostático, «soñé que volábamos muy alto. Desde arriba, las cosas que asustan se ven pequeñas, como si ya no pudieran hacernos daño». Isabella lo miró con ternura, acariciándole el cabello. Clara llegó detrás, arrastrando su mariposa de papel, y añadió con voz solemne: «Yo soñé que tus dibujos se convirtieron en alas. El viento decía que ya no puedes esconderlas, mamá». La madre los abrazó fuerte. Era como si el universo hablara a través de sus hijos, recordándole que cada paso hacia adelante era también para ellos. A media mañana, sonó su celular. El nombre de Alejandro iluminaba la pantalla. Isabella respiró hondo antes de contestar. «Hola, Isabella», dijo él, con su voz calma y firme. «Ayer fue solo el inicio. Quiero invitarte a algo mayor. Estamos organizando una exposición itinerante que recorrerá varias ciudades. Y quiero que participes no como colaboradora secundaria, sino como artista invitada». El corazón de Isabella dio un vuelco. Apoyó una mano sobre la mesa para no perder el equilibrio. ¿Varias ciudades? ¿Yo como artista invitada? Alejandro, yo no sé si estoy lista para eso. Del otro lado de la línea hubo un silencio breve, y luego una respuesta clara. La confianza no llega antes del salto, Isabella. Llega después. Colgó, dejándola con esas palabras martillando en el pecho. Se sentó en el sofá, con el celular aún en la mano, y dejó que las lágrimas corrieran. No sabía si eran de miedo, de emoción, o de ambas cosas mezcladas. Por la tarde, buscando consejo, fue a la casa de Doña Estrella. La encontró regando plantas, con su chal color violeta y el cabello recogido en un moño suelto. La anciana la miró sin sorpresa. «Tu energía está inquieta, niña. El aire alrededor de ti habla de un salto que todavía no te atreves a dar». Isabella se sentó y le contó todo, la propuesta de Alejandro, la emoción que la invadía, y el miedo que la atenazaba. «¿Y si fracaso?», preguntó con voz rota. Doña Estrella la observó como quien mira más allá de lo visible. «El universo no te ofrece un puente para que te quedes en la orilla mirando. Pregúntate, ¿qué confianza estoy dispuesta a recibir que aún no he reclamado?». Esa pregunta abrirá la puerta. Isabella repitió las palabras en voz baja, y sintió un estremecimiento en la piel. Era como si algo invisible la rodeara, empujándola suavemente hacia adelante. Esa noche, encendió su vela y escribió en su cuaderno: «Gracias por esta oportunidad. Gracias por las señales que me guían. ¿Qué más es posible si salto? ¿Qué regalo me espera al otro lado del miedo?». Las lágrimas mancharon las páginas, pero eran lágrimas de alivio. Al día siguiente,
Llevó a Mateo y Clara al parque. Mientras jugaban, Isabella se sentó en un banco y dejó que el sol acariciara su rostro. Observaba a otras familias, a niños corriendo, a ancianos paseando de la mano. El mundo parecía estar lleno de historias que ella aún no había vivido. Clara se acercó corriendo, con una mariposa real posada en su dedo. «Mamá, mira. Esta mariposa también quiere que digas que sí». Isabella rió entre lágrimas. ¿Cuántas señales necesitaba? Respiró hondo y sacó el celular de su bolso. Con manos temblorosas, llamó a Alejandro. «Acepto», dijo con voz firme. «Quiero hacerlo». Del otro lado, Alejandro respondió con calidez. «Sabía que lo dirías. Bienvenida a tu propio vuelo». Colgó y se quedó mirando el cielo abierto. El miedo seguía allí, pero ahora se mezclaba con una fuerza nueva, como si algo dentro de ella hubiera despertado definitivamente. Esa noche trabajó hasta la madrugada. Cada trazo en el papel era un paso en el aire, un recordatorio de que estaba saltando. No había garantía de lo que encontraría al otro lado, pero sí una certeza: ya no podía volver atrás. Mientras dibujaba, escuchaba la respiración tranquila de sus hijos dormidos. En Mateo veía la chispa de la aventura, en Clara, la certeza mágica de que el mundo siempre guarda milagros. Ellos eran sus raíces y, al mismo tiempo, sus alas. Cuando apagó la vela, comprendió que el verdadero milagro no estaba solo en la oferta de Alejandro, ni en la exposición, ni en el dinero que comenzaba a fluir. El milagro estaba en haberse atrevido a confiar. En decir sí aunque el miedo gritara. En saltar con los ojos cerrados, sabiendo que el suelo aparecería bajo sus pies en el momento justo. Se recostó y abrazó a sus hijos, que habían ido a buscarla en medio de la noche. Clara murmuró medio dormida. «Mamá, las mariposas nunca dudan antes de volar». Y con esa frase, Isabella entendió que el salto ya la había transformado. Nunca volvería a ser la misma mujer. El sol de la mañana entraba con fuerza por las ventanas del pequeño departamento. Isabella despertó con una sensación extraña, un cosquilleo en el pecho, como si algo invisible estuviera a punto de llegar. Ya no se levantaba con el peso insoportable de antes. Ahora había en ella una mezcla de vértigo y expectación. Se vistió deprisa, preparó a los niños y caminó hacia la escuela con un paso más ligero. Ese mismo día, Alejandro la llamó. Su voz sonaba diferente, cargada de entusiasmo. «Isabella, un cliente importante vio tus ilustraciones en la exposición. Quiere que trabajes en un proyecto especial para su empresa. Es un encargo grande, y el pago cubrirá varias veces lo que recibiste hasta ahora». Isabella se quedó sin palabras. Sintió que el aire le faltaba, que el corazón se aceleraba como un tambor desbocado. «¿Yo?», balbuceó. «¿Un encargo tan grande?». «Sí, tú», confirmó Alejandro con calma. «Confía. Este es tu momento». Cuando colgó, se sentó en la cama con el celular apretado en las manos. Lágrimas de incredulidad corrieron por sus mejillas. No podía creer que aquella mujer que hasta hace poco contaba monedas para comprar pan fuera ahora buscada por clientes que valoraban su arte. El trabajo llegó en un sobre elegante, bocetos de edificios y espacios que debía ilustrar con su toque único. Isabella pasó los dedos por el papel, respirando hondo, como si el encargo llevara impregnado un destino que ya no podía rechazar. Esa noche, después de acostar a Mateo y Clara, encendió la vela de siempre. «Gracias, universo», susurró. «¿Qué más es posible a partir de aquí?». Se puso a trabajar. Cada trazo en el papel parecía llevar el eco de todas las noches en que había dibujado en secreto, con cansancio y esperanza. Ahora, esos mismos trazos se transformaban en alimento, en deudas saldadas, en zapatos nuevos para sus hijos. Cuando recibió el primer pago, sintió que un nudo antiguo se rompía en su pecho. Fue al banco a depositarlo y, al ver la cifra en la pantalla,
Tuvo que contener las lágrimas para que los demás no notaran su emoción. Esa suma, que para otros podía ser normal, para ella era un milagro materializado. Con ese dinero pagó las cuentas atrasadas y, por primera vez en años, se permitió respirar sin el peso de la culpa y la ansiedad. Compró frutas frescas, llenó la nevera con alimentos abundantes, regaló a Mateo un libro nuevo de mapas y a Clara un vestido amarillo que ella había señalado en una vitrina semanas atrás. Cuando los niños recibieron los regalos, la casa entera se llenó de júbilo. Mateo abrazó el libro como si fuera un tesoro y comenzó a planear viajes imaginarios. Clara giró con su vestido amarillo, riendo y diciendo: «Mamá, las flores también están bailando conmigo». Isabella los miraba con lágrimas de gratitud. Comprendió que aquella abundancia inesperada no era solo dinero, era dignidad, alegría, aire fresco entrando por las ventanas. Esa noche, encendió su vela y volvió a escribir en su cuaderno: «Gracias porque las deudas se disuelven. Gracias porque mis hijos ríen sin miedo. Gracias porque estoy aprendiendo a recibir. ¿Qué regalo más grande me espera que aún no me atrevo a imaginar?». Al día siguiente, en la oficina, sus compañeros notaron un brillo diferente en ella. Una de las secretarias se acercó y comentó: «Isabella, te ves distinta, como más viva». Ella sonrió sin responder demasiado. El secreto no estaba en la ropa ni en el maquillaje, sino en esa confianza nueva que crecía dentro de ella como un árbol invisible. Poco después, recibió otro mensaje de Alejandro: «El cliente quedó encantado con tu trabajo. Te recomendará para más proyectos. Prepárate, las puertas se están abriendo». Isabella cerró los ojos, conteniendo la emoción. Se recordó a sí misma repitiendo, noches atrás, la pregunta de Doña Estrella: «¿Qué regalo estoy rechazando que podría cambiarlo todo?». Y comprendió que ahora la vida le estaba mostrando la respuesta. La abundancia comenzó a manifestarse en detalles cotidianos. Las cuentas se pagaban a tiempo, la despensa ya no estaba vacía, los niños podían llevar a la escuela meriendas coloridas y nutritivas. El apartamento, aunque modesto, parecía más amplio, más luminoso, como si la energía de la escasez hubiese dado paso a un aire renovado. Un fin de semana, Isabella llevó a Mateo y Clara a la librería del centro. Dejó que cada uno eligiera un libro. Mateo escogió un atlas nuevo, de páginas brillantes y mapas desplegables. Clara eligió un cuento ilustrado de mariposas mágicas. Isabella, por primera vez en mucho tiempo, eligió también algo para sí misma: un cuaderno de tapas doradas donde escribiría no solo agradecimientos, sino sueños. En el camino de regreso, Clara exclamó mientras miraba el cielo: «Mamá, las nubes parecen cofres de tesoros. Creo que el universo está escondiendo más regalos allí arriba». Isabella rió y respondió: «Pues vamos a pedirlos. Universo, ¿qué tesoros más se abrirán para nosotros?». Mateo levantó su libro nuevo y gritó: «Yo quiero descubrirlos todos». Esa noche, Isabella volvió a encender su vela. Esta vez, además de agradecer, se permitió imaginar. Visualizó un hogar amplio, lleno de luz, con una mesa grande donde los tres pudieran comer sin apretarse. Imaginó estanterías llenas de libros, ventanas que daban a un jardín y, sobre todo, un espacio donde pudiera trabajar sin esconderse. Mientras imaginaba, sintió que una semilla se plantaba en su corazón. Ya no se trataba solo de sobrevivir, ni siquiera de pagar deudas. Ahora se trataba de crear un futuro expansivo, lleno de belleza y abundancia. Los días siguientes confirmaron lo que sentía. Llegaron nuevos encargos, nuevos pagos, nuevas recomendaciones. Isabella comprendía que cuanto más agradecía, más motivos aparecían para agradecer. La abundancia no era un golpe de suerte aislado, era un río que se había activado y que ahora corría sin detenerse. Una tarde, mientras colgaba ropa en el balcón, Doña Estrella la saludó desde su jardín. «Te lo dije, niña».
Tus susurros de gratitud estaban tocando la puerta del cielo. Ahora el cielo responde. Isabella le devolvió la sonrisa, con el corazón latiendo fuerte. Aquella noche, al escribir en su cuaderno, no solo agradeció por lo recibido. También escribió un compromiso íntimo. Me permito recibir sin culpa. Me permito creer que merezco abundancia. Me permito abrirme a todo lo bueno que la vida quiera darme. Y mientras apagaba la vela, comprendió que el verdadero regalo de esa abundancia inesperada no era solo el dinero, ni los proyectos, ni la comida en la mesa. El regalo más grande era la certeza de que el universo la estaba enseñando a confiar. Porque la abundancia no era casualidad. Era la respuesta a cada sí que había pronunciado. Era la cosecha de todas esas noches de gratitud y fe silenciosa. Y apenas estaba comenzando. El apartamento que antes parecía una cueva oscura comenzó a transformarse poco a poco. Isabella lo notaba en los detalles. El aire era más ligero, los colores más vivos, las risas de los niños más frecuentes. La mesa ya no estaba vacía. Ahora se llenaba de frutas, panes recién horneados y flores que ella misma compraba en el mercado como un gesto de celebración. Una mañana, mientras colocaba un ramo de girasoles en un jarrón, Clara se acercó con sus ojos brillantes y dijo: «Mamá, estas flores están sonriendo. Ellas saben que ahora vivimos en una casa que respira». Isabella se agachó y la abrazó, sintiendo que esas palabras contenían una verdad profunda. Sí, la casa respiraba. El miedo que antes impregnaba las paredes había comenzado a disiparse, y en su lugar aparecía una sensación de esperanza, como si cada rincón se hubiera abierto a la luz. Mateo, por su parte, había encontrado en la nueva abundancia una fuente de inspiración. Pasaba horas con su atlas, inventando rutas y viajes que compartía con su madre. «Mira, mamá», decía, señalando con entusiasmo. «Este camino nos lleva a un lugar donde siempre es primavera. Allí no existen las deudas ni la tristeza, solo montañas de colores y ríos que cantan». Isabella lo escuchaba con atención, maravillada de cómo la imaginación de su hijo reflejaba lo que ella misma empezaba a sentir, que, de algún modo, la vida estaba floreciendo de nuevo. Las noches de trabajo frente a la vela seguían siendo parte de su rutina, pero ahora tenían un sabor distinto. Antes dibujaba con el peso del cansancio, ahora lo hacía con la energía de la gratitud. Cada trazo parecía una semilla plantada en un terreno fértil. Al terminar, cerraba los ojos y susurraba: «Gracias por este día. Gracias por la abundancia que llega. Gracias por la luz que se abre paso en mi vida. ¿Qué más es posible mañana?». Y, de manera casi mágica, cada día traía una sorpresa, un nuevo proyecto, una recomendación inesperada, un elogio que la llenaba de confianza. Isabella empezaba a comprender que la gratitud era un puente invisible hacia la expansión. Una tarde, Alejandro la invitó a su estudio para mostrarle los avances de la exposición itinerante. Isabella entró con paso inseguro, pero al ver sus ilustraciones colgadas en un panel central, sintió un orgullo que la hizo contener las lágrimas. «Tu arte está dando vida a este proyecto», dijo él, mirándola con esa serenidad que tanto la conmovía. «No subestimes lo que estás creando». Isabella bajó la mirada, ruborizada, pero por dentro una voz comenzaba a decirle que sí, que era cierto, que su talento valía. Al regresar a casa, encontró a Mateo y Clara jugando en la sala. Él construía un castillo con cajas de cartón, y ella decoraba las paredes con dibujos de mariposas de colores. Isabella se detuvo en la puerta y los observó en silencio. La sala parecía un reino encantado. Y comprendió que esa era la imagen perfecta de lo que estaba ocurriendo. La vida, antes gris, se estaba llenando de formas, colores y sueños. Los cambios también se notaban en su interior. Isabella comenzó a caminar erguida, con una confianza nueva. En la oficina, ya no era la mujer invisible que pasaba desapercibida. Sus compañeros notaban el brillo en sus ojos, la calma en su voz.
Una de sus colegas le comentó un día: Isabella, pareces otra persona. ¿Cuál es tu secreto? Ella sonrió sin explicar demasiado. El secreto no estaba en una fórmula mágica, sino en haberse permitido decir sí al destino, abrirse a la abundancia y confiar en la gratitud. El sábado siguiente decidió invitar a los niños a un paseo especial. Fueron al mercado de artesanías, un lugar lleno de colores y aromas. Compraron frutas exóticas, probaron dulces, escucharon a músicos callejeros. Isabella los miraba disfrutar y sentía que cada sonrisa era un regalo que el universo le devolvía multiplicado. Clara, fascinada por un puesto de mariposas de cristal, señaló una en particular, de alas doradas. Isabella la compró sin dudar. «Es para que nunca olvides que la magia siempre nos acompaña», le dijo a su hija. Mateo eligió un pequeño globo terráqueo que giraba sobre su base. «Así puedo planear mejor nuestros viajes», explicó con seriedad infantil. De regreso a casa, Isabella se dio cuenta de que ya no tenía miedo de gastar un poco en regalos. La abundancia no era solo dinero en el banco, era poder ofrecer a sus hijos recuerdos felices, momentos de luz, símbolos que les recordaran que la vida siempre florece cuando uno se atreve a confiar. Esa noche, al escribir en su cuaderno, Isabella se permitió soñar más allá de lo inmediato. Visualizó una casa amplia, con un jardín lleno de flores y una gran mesa de trabajo para dibujar. Imaginó estantes repletos de libros, paredes pintadas de colores claros, ventanas abiertas de par en par. Y escribió: «Universo, muéstrame el camino hacia esta vida que ya puedo sentir en mi corazón». En los días siguientes, nuevos encargos llegaron como respuesta a ese deseo. Cada proyecto parecía abrir otra puerta. Cada cliente satisfecho recomendaba su nombre a alguien más. Isabella comenzaba a tener más trabajo del que había imaginado posible. Y, aunque el cansancio físico aparecía a veces, era un cansancio dulce, lleno de sentido. Una tarde, mientras doblaba ropa, Clara la miró y dijo con su seriedad encantadora: «Mamá, ¿sabes qué dicen los árboles? Que ya no estás sobreviviendo. Ahora estás floreciendo». Isabella dejó de doblar una camisa y se quedó mirándola, con los ojos húmedos. Sí, era verdad. La vida estaba floreciendo, y ella con ella. El cambio también se reflejaba en su relación consigo misma. Isabella comenzó a dedicar pequeños momentos al cuidado personal. Un baño caliente con velas, un rato de lectura, una caminata tranquila al atardecer. Cosas sencillas que antes consideraba un lujo, ahora las veía como actos de amor propio. Y ese amor propio era también parte de la abundancia. Un domingo, decidieron visitar un parque fuera de la ciudad. El verde de los árboles, el canto de los pájaros y el aire fresco les llenaron el alma. Mateo corría con su atlas imaginario, trazando rutas invisibles en el césped. Clara perseguía mariposas reales, convencida de que eran parientes de la suya de papel. Isabella los contemplaba y sentía que la escena entera era un espejo de lo que pasaba en su interior. La naturaleza le recordaba que, tras el invierno más duro, siempre llega la primavera. De regreso, en el autobús, los niños se quedaron dormidos apoyados en su regazo. Isabella acarició sus cabellos y pensó en todo lo que habían atravesado. Recordó las noches de lágrimas, las deudas que la asfixiaban, la nevera vacía. Y comparó ese pasado con el presente: comida abundante, proyectos que crecían, hijos felices. Un contraste tan grande que parecía un cuento de hadas. Cuando llegaron a casa, encendió su vela y escribió en su cuaderno: «Gracias porque mi vida florece como un jardín después de la lluvia. Gracias porque mis hijos crecen rodeados de amor y esperanza. Gracias porque ahora sé que merezco esta abundancia. ¿Qué más es posible de aquí en adelante?». Se recostó en la cama con una sonrisa. El apartamento, iluminado por la luz de la vela, parecía un lugar completamente distinto al de meses atrás. Ya no era un espacio de angustia,
sino un refugio donde la vida florecía cada día un poco más. Y mientras se quedaba dormida, escuchando la respiración tranquila de Mateo y Clara, Isabella comprendió que había entrado en una nueva etapa. No se trataba solo de sobrevivir, ni siquiera de pagar deudas. Ahora se trataba de expandirse, de florecer, de permitir que la vida mostrara toda su belleza a través de ella. El invierno había quedado atrás. La primavera, con sus colores y perfumes, había llegado para quedarse. La ciudad parecía distinta aquel día. Isabella caminaba con los niños por una avenida arbolada, disfrutando de un domingo sereno. Mateo llevaba su pequeño globo terráqueo bajo el brazo, inventando rutas para cada calle que recorrían. Clara saltaba sobre las sombras del pavimento, riendo, con su vestido amarillo ondeando como una bandera de sol. Isabella los observaba con ternura, agradecida por aquella tranquilidad que, meses atrás, habría parecido imposible. Se dirigían a una feria cultural en la plaza central. El aire olía a algodón de azúcar y a café recién hecho. Los puestos de libros, artesanías y pinturas daban a la plaza una atmósfera de fiesta. Isabella sentía que cada detalle, cada aroma, cada sonido, era una celebración de la vida que poco a poco florecía para ellos. Mientras Clara corría detrás de unas burbujas que flotaban en el aire, Isabella lo vio. Alejandro estaba de pie junto a un puesto de esculturas, con una libreta en la mano, observando el movimiento de la feria como si estuviera tomando apuntes de la vida misma. La luz del mediodía caía sobre su rostro, resaltando la serenidad de su mirada. El corazón de Isabella se aceleró. Hasta ese momento, su relación con él había sido estrictamente laboral. Un cliente, un mentor, alguien que había confiado en su talento cuando ella aún dudaba de sí misma. Pero ahora, al verlo entre la multitud, algo en su interior vibró de manera diferente, como si la vida quisiera mostrarle un nuevo horizonte. Mateo fue el primero en notarlo. «Mamá, mira. Es el señor de los planos», dijo con entusiasmo. Clara, que se había acercado con su mariposa de cristal en la mano, agregó: «Él también tiene luz en los ojos, mamá». Alejandro levantó la vista y la reconoció al instante. Sonrió y se acercó con pasos tranquilos. Isabella saludó, inclinando ligeramente la cabeza. «Qué sorpresa encontrarte aquí». Ella intentó responder con naturalidad, pero su voz tembló apenas. «Sí, hemos venido a pasear». Los niños estaban ansiosos por ver los libros y las mariposas de la feria. Alejandro miró a Mateo y a Clara con una calidez genuina. «Y veo que la imaginación no les falta». Luego, dirigiéndose a Isabella, añadió: «Siempre es un buen signo cuando los hijos tienen los ojos llenos de mundos». Caminaron juntos por la feria. Alejandro hablaba con los niños, escuchaba con paciencia las historias inventadas de Mateo y sonreía ante los comentarios mágicos de Clara. Isabella lo observaba en silencio, sorprendida por la naturalidad con la que él se integraba a su pequeño universo. En un momento, se detuvieron frente a un puesto de mapas antiguos. Mateo estaba fascinado, tocando con cuidado los bordes amarillentos de los pergaminos. Alejandro se inclinó y le dijo: «¿Sabes? Los mapas no solo sirven para encontrar caminos, también para imaginar los que aún no existen». Mateo lo miró con asombro, como si hubiese recibido un secreto. Isabella, al ver la escena, sintió un nudo en la garganta. Continuaron caminando hasta un puesto de artesanías de madera. Alejandro tomó una figura tallada de un árbol y se la mostró a Clara. «Este árbol guarda historias en sus anillos. ¿Quieres escucharlas?» Clara acercó el oído con toda seriedad. «Dice que mamá está creciendo como él, fuerte y hermosa». Alejandro levantó la vista hacia Isabella y sonrió, como si esas palabras le confirmaran algo que él ya intuía. Cuando los niños se alejaron unos pasos para observar a un titiritero callejero, Isabella y Alejandro quedaron solos unos instantes. El ruido de la feria parecía desvanecerse a su alrededor. «Te ves distinta, Isabella»,
dijo él con suavidad. Más firme, más luminosa. Ella bajó los ojos, sintiendo el rubor subir a sus mejillas. He aprendido a agradecer, respondió. Y la gratitud cambia la forma en que uno mira el mundo. Alejandro asintió. Eso se nota en tus ojos. Y también en tu arte. Hubo un silencio breve, cargado de una tensión suave, casi imperceptible. Isabella sintió que algo dentro de ella quería abrirse, aunque aún temía dar ese paso. Más tarde, cuando la feria comenzaba a dispersarse, Alejandro los acompañó hasta el inicio de la avenida. Los niños se despidieron de él como si lo conocieran desde siempre. Isabella, al mirarlo a los ojos por última vez antes de marcharse, sintió que el tiempo se detenía. Era como si ese encuentro hubiese sido escrito en alguna parte del cielo antes de que ella pudiera comprenderlo. Esa noche, en casa, Isabella encendió su vela y escribió en su cuaderno. Hoy lo encontré fuera del trabajo, entre risas y colores. Vi a mis hijos sonreír con él, y sentí que algo nuevo se abría en mi corazón. ¿Qué más es posible ahora, universo? Mientras escribía, recordó la frase de Doña Estrella. El universo te ofrece puentes que parecen casualidades, pero en realidad son caminos escritos para tu destino. Isabella comprendió que aquel día no había sido un simple paseo. Había sido un encuentro con el destino, un recordatorio de que la vida florece no solo en la abundancia material, sino también en los vínculos que nacen cuando uno se atreve a abrir el corazón. Se quedó dormida con esa certeza latiendo en su pecho, como una semilla lista para germinar. La semana posterior a la feria quedó grabada en la memoria de Isabella como un tiempo de vibraciones nuevas. No era solo que los encargos aumentaban o que los pagos llegaban puntuales. Era algo más profundo, algo que latía bajo la piel, como si el universo estuviera afinando los instrumentos para una melodía que apenas comenzaba. Cada vez que pensaba en Alejandro, recordaba su voz tranquila, la manera en que se había inclinado para escuchar a Mateo o cómo había sonreído al ver a Clara con la mariposa en la mano. Esos gestos simples despertaban en ella un temblor desconocido, una esperanza tímida de que la vida también pudiera regalarle un nuevo amor. Sin embargo, junto a la ilusión se asomaba el miedo. ¿Y si abría el corazón y volvía a sufrir? Había pasado años construyendo un muro invisible para protegerse del dolor, un muro hecho de resignación y silencios. Romperlo significaba arriesgarse, exponerse otra vez. Y, aún así, cada noche, al escribir en su cuaderno, la misma pregunta aparecía. Universo, ¿qué más es posible si me atrevo a decir sí también al amor? Una tarde, Alejandro la invitó a su estudio. Isabella llegó con los niños, que se instalaron en un rincón con papeles y lápices. Alejandro los miró con ternura, y luego condujo a Isabella hacia la mesa donde reposaban varios planos. Este es el nuevo proyecto, dijo, extendiendo los papeles. Pero antes quiero hablarte de otra cosa. Isabella sintió que el aire se espesaba. Lo miró, intentando descifrar en sus ojos el sentido de aquellas palabras. Desde que nos conocimos, continuó Alejandro, he admirado tu talento. Pero más allá de tu arte, lo que me inspira es tu fuerza, tu manera de transformar la dificultad en belleza. Ella se quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. Las paredes del estudio parecían acercarse, el corazón golpeaba fuerte en su pecho. No quiero apresurar nada, prosiguió él, con suavidad. Solo quería que supieras que te admiro no solo como artista, sino como mujer. Isabella sintió que algo dentro de ella se quebraba, no en dolor, sino en liberación. Hacía tanto que nadie la miraba de esa manera, reconociendo no solo lo que hacía, sino lo que era. Bajó los ojos, incapaz de sostener esa mirada. Alejandro, yo tengo miedo, confesó en un susurro. Miedo de volver a equivocarme, de abrirme y perder. Él se inclinó un poco hacia ella, pero sin invadir su espacio. El miedo es natural. Pero, ¿sabes? El amor verdadero no pide garantías, pide confianza.
Y tú ya aprendiste a confiar en la vida. Tal vez sea hora de confiar también en tu corazón. Las palabras quedaron flotando en el aire como un eco sagrado. Isabella sintió que la vela de sus rituales nocturnos ardía ahora dentro de ella misma. De regreso a casa, esa noche encendió la vela frente al cuaderno. Sus hijos dormían, y el silencio era profundo. Escribió con mano temblorosa. Gracias porque el amor se asoma a mi vida. Gracias porque alguien ve en mí lo que yo no me atrevía a ver. Universo, ¿qué regalo recibo si digo sí al corazón? Las lágrimas cayeron sobre la página. No eran lágrimas de tristeza, sino de entrega. Los días siguientes estuvieron llenos de señales. Clara dibujaba corazones alrededor de las mariposas. Mateo hablaba de viajes en familia hacia lugares donde mamá podría reír más. Y doña Estrella, al verla en el jardín, le dijo con esa voz enigmática: Niña, la abundancia también se mide en abrazos. No cierres la puerta a lo que llega con verdad. Finalmente, un viernes por la tarde, Alejandro la invitó a caminar por el parque. Isabella aceptó, aunque el nerviosismo le recorría cada nervio. Los niños corrían delante de ellos, dejando a los dos adultos un espacio de intimidad inesperado. No quiero presionarte, dijo Alejandro mientras caminaban bajo los árboles. Solo quiero que sepas que, si algún día decides abrir tu corazón, yo estaré aquí. Isabella lo miró, y por primera vez no bajó la vista. Se encontró con sus ojos y sintió que en ellos había calma, no exigencia. Era como mirar un lago sereno, no un mar tempestuoso. Alejandro, respondió con voz baja, pero firme. He pasado tanto tiempo sobreviviendo que olvidé lo que era vivir. Y ahora siento que la vida me está invitando a volver a confiar. Él sonrió, una sonrisa tranquila, como quien recibe un regalo esperado desde hace tiempo. En ese instante, Clara apareció corriendo con su mariposa de papel. Mamá, el viento dice que ya es hora de decir sí. Isabella rió entre lágrimas. Se agachó, abrazó a su hija y luego levantó la mirada hacia Alejandro. Sí, susurró, más para sí misma que para él. Elijo decir sí. No fue un sí gritado, ni un sí de promesas apresuradas. Fue un sí íntimo, profundo, que se abrió como una flor en el silencio. Alejandro no dijo nada más. Simplemente tomó su mano, con suavidad, y caminaron juntos mientras los niños seguían jugando. Esa noche, Isabella escribió en su cuaderno con letras grandes: Hoy dije sí al corazón. Y sentí que no era un salto al vacío, sino un salto hacia la vida misma. Gracias, universo, por recordarme que también merezco amor. Apagó la vela y se recostó con una paz nueva. Por primera vez en años, no solo se sintió sostenida por la abundancia material que había llegado, sino también por la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no quita, sino que multiplica. La vida de Isabella había cambiado en tantos matices que, a veces, le costaba reconocerse en el espejo. Ya no veía a la mujer agotada, con los hombros caídos por el peso de las deudas y los miedos. Ahora, en sus ojos brillaba un fuego suave pero constante, una luz que hablaba de confianza, de gratitud y de amor. Los meses posteriores al sí del corazón fueron como una estación interminable de primavera. Los encargos continuaban llegando, revistas de arquitectura pedían sus ilustraciones, empresas de diseño la buscaban para proyectos especiales. En paralelo, la exposición itinerante se inauguraba en cada ciudad con creciente reconocimiento. Isabella viajaba algunas veces con Alejandro, otras con los niños, y en cada lugar sentía que el mundo le abría puertas que nunca había imaginado cruzar. Un día, tras recibir un pago considerable por un proyecto internacional, Alejandro le dijo mientras revisaban juntos los planos: Isabella, este es el momento de pensar en grande. No solo en encargos sueltos, sino en tu propio estudio, en un espacio donde tus ideas florezcan sin límites. La idea la estremeció. Ella,
que apenas había soñado con pagar el alquiler a tiempo, ahora escuchaba la posibilidad de abrir un estudio propio. Esa noche, encendió su vela y escribió en su cuaderno dorado: Gracias por los milagros que se multiplican. Universo, muéstrame la casa que nos espera, el lugar donde mi familia pueda crecer con alegría y yo pueda crear sin miedo. ¿Qué más es posible ahora? Los días siguientes estuvieron llenos de coincidencias. Una amiga de Alejandro mencionó que conocía una casa en venta, luminosa, con un jardín amplio y una mesa de trabajo ideal junto a una ventana. Cuando Isabella la visitó, sintió que las paredes la abrazaban. Mateo corrió de habitación en habitación gritando que allí podía trazar mapas reales, y Clara se quedó en el jardín, asegurando que los árboles le susurraban bienvenida. Isabella no dudó. Con los ahorros de sus proyectos y la ayuda de Alejandro, compró la casa. Fue el acto simbólico de un renacimiento completo, pasar de un apartamento oscuro y estrecho a un hogar lleno de luz, espacio y aire fresco. El día de la mudanza fue una fiesta. Doña Estrella apareció con un ramo de hierbas y una sonrisa sabia. Lo dije, niña. Tus susurros de gratitud tocaron la puerta del cielo, y el cielo respondió. Mateo colocó su globo terráqueo en la sala como bandera inaugural. Clara soltó su mariposa de papel en el aire, y ésta quedó suspendida por un instante antes de caer sobre la mesa, como si también quisiera reclamar su lugar en la nueva casa. La primera noche allí, Isabella encendió la vela frente a la ventana. Afuera, el jardín brillaba bajo la luna. Escribió en su cuaderno: Gracias por este hogar. Gracias por cada sí que me trajo hasta aquí. Gracias por el amor que me acompaña. Universo, muéstrame cómo puedo expandir esta plenitud para que nunca deje de florecer. Con el tiempo, la casa se llenó de símbolos de abundancia, flores frescas en cada habitación, libros nuevos en los estantes, paredes decoradas con sus propias ilustraciones. Isabella organizaba tardes de dibujo con los niños, y Alejandro, cada vez más presente, ayudaba en los detalles del hogar, construyendo con ellos un proyecto compartido. El amor entre Isabella y Alejandro creció como un río sereno. No hubo prisas ni exigencias, solo la certeza de que ambos se encontraban en el momento justo. Alejandro admiraba su fuerza y la forma en que había reconstruido su vida. Isabella valoraba su calma y la manera en que apoyaba sus sueños sin querer apropiarse de ellos. Era un amor que sumaba, que multiplicaba. Una tarde, mientras preparaban juntos una cena en la nueva cocina, Alejandro la miró y dijo: Isabella, nunca quise salvarte. Tú ya estabas salvándote a ti misma cuando nos conocimos. Yo solo tuve el privilegio de caminar a tu lado. Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos. Y yo tuve el valor de decir sí cuando más miedo sentía. Gracias por estar aquí. La plenitud se manifestaba también en lo cotidiano, las risas de los niños en el jardín, las cenas alrededor de una mesa llena, las mañanas de trabajo en su estudio propio. Isabella se sorprendía a sí misma despertando con entusiasmo, no con angustia. Y cada noche seguía encendiendo su vela, porque sabía que la gratitud era la llave que había abierto todo. Mateo solía decir que vivían en un mapa nuevo, uno que no aparecía en los libros, pero que ellos estaban dibujando con cada día. Clara, por su parte, aseguraba que las mariposas de la casa eran mensajeras del universo, recordándoles que siempre había milagros en el aire. Doña Estrella visitaba con frecuencia, trayendo plantas y consejos enigmáticos. Recuerda, niña, decía, la plenitud no es un lugar al que se llega, es un río que se mantiene vivo con gratitud. Isabella lo sabía. Por eso, cada vez que veía a sus hijos reír, cada vez que miraba a Alejandro a los ojos, cada vez que recibía un nuevo encargo, se permitía detenerse un instante, respirar hondo y decir: Gracias. El tiempo pasó, y un día Alejandro organizó una cena especial en el jardín. Bajo un cielo estrellado, con Mateo y Clara corriendo alrededor, él tomó la mano de Isabella. Este hogar que construimos juntos es solo el inicio.
¿Me dejas caminar contigo todos los caminos que vengan? Isabella sintió que el corazón se le expandía hasta el horizonte. Lo miró, con lágrimas brillando como estrellas, y respondió con el mismo sí que había cambiado su vida meses atrás. Sí. Los niños aplaudieron sin comprender del todo, pero sabiendo que algo hermoso acababa de ocurrir. La mariposa de cristal de Clara, colgada en la ventana, reflejaba la luz de la luna como si celebrara también. Esa noche, Isabella escribió en su cuaderno: «Hoy comprendí que la plenitud no es un destino, sino una danza. Es abundancia material, sí, pero también amor, risas, hogar y confianza en el futuro. Gracias porque ahora vivo lo que antes solo podía soñar. Gracias porque la gratitud me trajo hasta aquí. Universo, ¿qué más es posible más allá de esta plenitud?». Apagó la vela con una sonrisa y se recostó en su cama, rodeada de los sonidos del hogar, los pasos inquietos de los niños, la voz tranquila de Alejandro, el susurro del viento en los árboles del jardín. Y supo, con certeza absoluta, que había renacido en todas las áreas de su vida. La mujer que antes susurraba 3 gracias en medio de la desesperación era ahora la mujer que podía gritar con todo el corazón: «Gracias, gracias, gracias». Porque aquella oferta que casi rechazó había sido, en verdad, la llave que abrió todas las puertas.